Hola a todos y muy buenos días. Bienvenidos a nuestro curso en vivo sobre buenas prácticas de dispensación. Este es un curso que es obligatorio para las hojas de vida. Este se complementa muy bien con el curso que próximamente vamos a tener, que se llama Humanización de los Servicios de Salud con énfasis en servicios farmacéuticos. Soy Fabio Alberto González, les doy la bienvenida. Son 4 sesiones. En estas 4 sesiones vamos a revisar mucho de lo que hacemos, pero principalmente mucho de lo que hacemos como agentes sanitarios. No solamente como una actividad propia de la farmacia, sino mucho más allá, de lo que hacemos como personas que están a cargo del cuidado de la comunidad. Recordando siempre que nuestra función, de acuerdo a lo que dice la normativa, es contribuir de manera armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Bueno, vamos a iniciar las buenas prácticas de dispensación. Hoy hablaremos sobre las buenas prácticas. Este tipo de cursos hay que compartirlos y usted, director técnico, debe programar este tipo de capacitaciones que son obligatorias para todas las personas que trabajan en farmacia. ¿Por qué es obligatorio el curso de buenas prácticas de dispensación? Porque lo que hacemos es precisamente dispensar, que es la actividad asistencial más importante de la farmacia y posiblemente la más importante de la salud pública. Siendo que nosotros somos el último filtro a la comunidad, pues somos nosotros los responsables para que las personas utilicen adecuadamente los medicamentos. Bueno, vamos a comenzar con este video para colocarnos en contexto. Bueno, y precisamente el doctor Carlos Francisco Fernández nos explica lo que significa ingerir un medicamento como el tramadol y nos comparte algunos consejos pues, para evitar semejantes situaciones tan trágicas. Por un error en la dispensación de unos medicamentos, un par de desenlaces fatales definitivamente nos tienen compungidos, de verdad. Un elemento que no podía pasar, un factor que no podía de ninguna manera ocurrir. ¿Condicionado por qué? Simplemente por la falta de previsión, por la falta, digamos, de rigurosidad en un proceso que debe estar absolutamente bien aceitado. Ya lo sabemos, ¿de qué se trata? A 2 niños que les formularon un antiparasitario, albendazol, por error se les dio tramadol. El tramadol es un medicamento que se utiliza como analgésico por unas propiedades que son similares a las de la morfina y que actúa directamente en el sistema nervioso central. Es en esencia un depresor del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Mientras que el albendazol se mide en centímetros, el clorhidrato de tramadol se mide en gotas, es básicamente cantidades muy pequeñas. En tal razón se sobredosificaron estos niños. Y el efecto sobre su sistema general, específicamente sobre su sistema cardiorrespiratorio, fue absolutamente letal. Gravísimo, gravísimo esto. Obviamente las autoridades investigarán y demás, pero esto pone, digamos, sobre el tapete un componente que es absolutamente inquietante. Es quién está haciendo la farmacovigilancia, quién determina cómo es este proceso de dispensación de medicamentos en el país. Sí, ya sabemos que eso está normatizado, pero ¿se cumplen las normas? Esto demuestra que no. Pero nos sirve también a nosotros para hacer un llamado de atención. No solamente a la gente de las farmacias, que debe estar lo suficientemente entrenada, sino también a las personas, revisar, mejor dicho, de manera exhaustiva la fórmula. No se puede cambiar en la farmacia. Si usted tiene dudas, por favor, pregunte. Y en el momento de administrar el medicamento, rigor pleno. Si tiene alguna inquietud, no lo administre. Pero por favor, no a la automedicación y por encima de todo, pues mucha seriedad. Ya sabemos, se va a investigar, sí, pero esto no debió haber ocurrido jamás. Y ojo,
quién sabe cuántos más casos ocurren diariamente, pero como no son fatales, pues sencillamente no salen a los medios. Lamentable, lamentable de verdad. Un depresor del sistema nervioso, un familiar de la morfina, se le da en volúmenes exagerados a unos niños, con las consecuencias pues que todos lamentamos. Chao. El caso es bien conocido, sobre todo porque yo lo coloco todo el tiempo en mis clases y lo comparto muchísimo. El caso ocurrió en el 2020, dos niños que les ordenan albendazol por accidente, les entregan tramadol y la mamá, pues confiada en la farmacia, porque esa es la función de la farmacia, le da todo el contenido y bueno, ya conocen ustedes el desenlace, dos niños fallecidos en Suba, en Bogotá, debido a un error gravísimo de dispensación, un error que no debió ocurrir nunca. Las personas dicen, decían en su momento, y todavía me lo dicen en clase, es un error de la mamá que no leyó. Como sociólogo siempre analizamos los contextos, las dinámicas sociales. Y si revisamos las dinámicas sociales, ¿quién es la mamá? La mamá a veces es un niño mayor que ellos, que es el que los cuida, es una tía, es una persona analfabeta, es una abuela, es un vecino, es la profesora de la escuela. Hay cantidad de mamás. O sea, esto no es un tema de echarle la culpa a la mamá por no leer, porque incluso muchas personas no saben leer. Eso parecería que no, pero nosotros incluso tenemos un tema más complejo de analfabetismo, que es el analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional son aquellas personas que si bien saben leer y escribir y saben sumar y restar, no saben para qué se lee, no escriben y no saben qué hacer con las operaciones matemáticas. Entonces no es un tema solamente de echarle la culpa a la mamá. Coloco este video porque el experto utiliza una palabra que no puede faltar en la farmacia: rigurosidad. Ahí lo que faltó fue rigurosidad. Eso es lo que nosotros en el gremio llamamos los alcanzafrascos. Aquellas personas que entregan medicamentos como si estuvieran entregando cosas. Por eso este curso de buenas prácticas de dispensación va a reflexionar con ustedes sobre este y muchos otros aspectos que tiene que ver con esto tan importante que se llama la dispensación. Comencemos por reflexionar sobre un tema. Nosotros lo que hacemos es dispensar o vender. La droguería hasta el año 2018 se consideraba una miscelánea, una tienda, un establecimiento comercial. Digo hasta el 2018 porque es a partir de ese año cuando se comienza a exigir recurso humano idóneo. Y no solamente por el título, es por lo que debe cumplir ese recurso humano dentro de la normativa. Ese recurso humano debe garantizar 3 ejes fundamentales en la salud. Primero, garantizar estilos de vida saludable, a enseñar, apoyar, ser ejemplo con estilos de vida saludables. 2, garantizar el uso adecuado del medicamento y para eso se educa y se informa. Y 3, apoyar la adherencia a la terapia. ¿Pero qué es el medicamento? El medicamento es más que un producto. El medicamento es más que un artículo. Las personas no entran a la droguería por gusto. Las personas entran a la droguería porque ya tienen un problema de salud. De hecho, cuando me dicen que la droguería es muy buen negocio, claro que lo es. Es buen negocio porque las personas necesitan de la droguería. Esto no es opcional. La droguería, a diferencia de otros productos, no vende productos por deseo. Vende productos por necesidad. Aquí hay una gran diferencia. Yo puedo comprar productos por necesidad, los que compran en la droguería, incluso algunos que compro en el supermercado para hacer mis alimentos, y otros que compro por deseo. Aquellos que compro por deseo, por eso los exhiben, por eso los colocan en una vitrina, para que causen la necesidad de querer comprarlo, así no lo necesite. El caso de los medicamentos es otro caso, y creer que la droguería vende productos
es un error gravísimo, porque los productos que vende la droguería son esenciales. Esos productos, de hecho, no se llaman bienes de consumo o bienes de uso, se llaman bienes sociales. Eso del bien social lo determina, lo analiza muy bien la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que nosotros somos agentes sanitarios porque trabajamos en un servicio de atención en salud. Y lo que dice la OPS es: el medicamento es a todos los efectos un bien público, ya que conectado a la noción de derecho a la salud y a la vida, permite realizar los cuidados médicos y proteger o recuperar la salud. Por eso no es una cosa lo que uno entrega, no es un artículo lo que uno entrega, no se puede cambiar una fórmula médica, no se puede sugerir el uso de productos de venta bajo fórmula médica. Si bien, como digo, es una costumbre porque pues es muy reciente la exigencia de recurso humano idóneo, que realmente comienza en el 2022, pues muchas personas se han convertido en técnicos no por pasión, no porque sea una profesión que hayan escogido, sino porque los obliga la Secretaría. Y ahí tenemos un grave problema, porque entonces las personas están entregando un bien social como si fuera un producto, como si fuera algo que los va a enriquecer. La misma Organización Mundial de la Salud tiene varios estudios que demuestran lo grave que puede significar el mal uso de los medicamentos. A nivel mundial, una tercera parte de la población carece de un acceso regular a los medicamentos. El representante de la OPS señaló que mientras en los países desarrollados el 70% de los productos farmacéuticos tienen financiación pública, en las naciones en vía del desarrollo entre el 50 y el 90% de los mismos son adquiridos mediante el gasto de bolsillo. O sea, el medicamento además tiene una incidencia directa sobre el consumo de las personas. Yo no puedo dejar para luego comprar medicamentos, yo los necesito ahora, y si no los voy a utilizar cuando los necesito, posiblemente vaya a empeorar mi condición de salud. Por eso es que los medicamentos cumplen una función tan importante. En mi libro, en mi primer libro, Consejo de Asistencia Farmacéutica, presento un cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? El paradigma es todo aquello que yo doy por hecho, que está más por la costumbre que porque sea razonable. Una de las razones de esos paradigmas está en cómo vemos nosotros lo que hacemos. Por eso hago una diferencia entre el modelo actual de farmacia y el deber ser de la farmacia. Aquí lo voy a compartir. Esta es una grabación ya de hace unos años que se hizo precisamente para el lanzamiento del libro. Y cómo debería de funcionar a futuro. La farmacia ha tenido grandes cambios en los últimos años y el farmacéutico es protagonista de esos grandes cambios. Hablaremos de la dispensación en la farmacia. ¿Cómo es actualmente? Actualmente hay un ser humano al que llamamos cliente por la idea errada de la relación valor-servicio. Ese cliente presenta un síntoma y debería ir al médico, pero en muchos casos prefiere la automedicación. El médico inicialmente debe comenzar terapias con tratamientos no farmacológicos y una vez hecho el proceso no farmacológico, ordenar medicamentos si se requiere. Por automedicación las personas llegan directamente a los medicamentos. Y para adquirir esos medicamentos va donde un vendedor de farmacia.
Él hace su venta y termina el proceso. Así funciona actualmente el sistema de droguerías en Colombia. Observemos cómo debería ser. Ese ser humano, cuando presenta un síntoma, es un paciente. Y ese paciente debe asistir al médico o en otro caso asistir al farmacéutico. Mire que no estamos hablando de acceder directamente al farmacéutico. Cuando asiste al farmacéutico, este lo envía al médico y el médico o incluso el farmacéutico, cuando se trata de medicamentos OTC, da apoyo no farmacológico. El médico puede ordenar directamente medicamentos o el farmacéutico apoyar la automedicación responsable. Así es como llega el paciente al medicamento. Ese paciente debe regresar al farmacéutico para que él le aconseje el uso adecuado, la adherencia a la terapia y cómo cumplir con cada una de las pautas. Eso garantiza la terapia. E iniciar un proceso de seguimiento a la terapia. Así se llega a salud y satisfacción. Pero resulta que en muchos casos puede que no sea suficiente esa terapia y algunos casos pueden ser causados por el no uso adecuado de medicamentos. Y para eso entonces iniciamos el proceso de atención farmacéutica. Ese proceso de atención farmacéutica debe contribuir de nuevo a salud y satisfacción. Así debería ser el futuro del ejercicio de la farmacia. ¿En dónde prestar ese servicio? Ese servicio se presta a través de los consultorios farmacéuticos. Colombia está comenzando a ingresar a ese tipo de mercados. Las grandes cadenas ya comienzan a ofertar. La idea de consultorio farmacéutico no es nueva, de hecho se utiliza mucho en otros países, pero en Colombia no se ha podido implementar debido a que en Colombia todavía existen personas que no tienen ningún tipo de formación en farmacia y por lo tanto, pues permitir de alguna manera un consultorio farmacéutico iría en contra del principio básico de seguridad del paciente. Por eso no se permiten todavía, aunque sí se permite un tipo de establecimiento que se denomina, un tipo de espacio que se denomina asistencia básica farmacéutica en aquellos lugares donde hay un regente de farmacia. Tengan en cuenta que la atención farmacéutica desde el 2005 es exclusividad del químico farmacéutico y por tal razón no se puede ofertar principalmente porque el químico farmacéutico no está en la droguería, menos del 1% de las droguerías en Colombia cuenta con un químico farmacéutico. En cambio, el 22-23% cuenta con un regente de farmacia. ¿Se puede hacer un consultorio farmacéutico? Sí, siempre y cuando haya protocolos y se garantice procesos de educación. Bueno, continuemos aquí y hablemos entonces, permítame. ¿Qué dice la normativa? La normativa primero dice qué es la dispensación. Esto está en el decreto 780 del 2016, que es tomado del decreto 2200 del año 2005. El decreto 780 del 2016, artículo 2.5.3.10.3, dice, la dispensación es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre el uso adecuado realizado por el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia. Resulta que no muchas personas en Colombia, no muchas droguerías en Colombia, apenas el 23% cuentan con este tipo de profesionales de la salud. Eso trae un problema gravísimo de salud porque es que no hablamos de 5 droguerías. Estamos hablando de que aproximadamente unas 30.000 droguerías en Colombia no tienen ese recurso humano idóneo y que se forma para eso.
Por eso se permite que si hay un técnico en servicios farmacéuticos, este técnico pueda realizar una dispensación con algunas limitantes, pero es una dispensación diferente a si solamente está un expendedor de drogas que en la norma no le exige ningún tipo de formación. De hecho, en algunas secretarías de salud se exige de que si hay un expendedor de drogas, si éste quiere dispensar, pues sea por lo menos técnico en farmacia. ¿Qué es lo que dice la normativa con respecto a lo que hay que hacer para dispensar? Para dispensar dice que hay unas obligaciones, que son las obligaciones del dispensador. Primero, dice que se debe informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico. ¿Cómo se garantiza? Comenzando por tener las bases de farmacología, que va a ser otro curso en vivo que tendremos en próximas semanas aquí en la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Esas bases en farmacología me permiten entender dos conceptos básicos. Farmacocinética, o sea, lo que el organismo le hace al medicamento, y farmacodinamia, lo que el medicamento le hace al organismo. ¿Por qué es importante esto? Porque así yo puedo orientar a las personas para que puedan usar adecuadamente los medicamentos. Pero también debo promover el uso adecuado de los medicamentos, y para eso tengo que tener una información que darle a los pacientes. Primero, las condiciones de almacenamiento. Esto es muy importante porque el almacenamiento es una sustancia susceptible, principalmente cuando se guarda en ambientes diferentes a los de los establecimientos farmacéuticos, o sea, se guarda en la casa. Allá es más susceptible a la humedad, al abandono, al deterioro. La otra, cómo reconstituirlos. Esto es muy importante porque en muchos casos se le entrega el producto al paciente y no se le explica cómo reconstituirse, y entonces existen problemas entre la cantidad de concentración que se hace cuando la dilución es la inadecuada. Por eso el personal de farmacia aprende a hacer diluciones para poder explicar eso de alguna manera básica a las personas. ¿Qué cuidados tener durante la administración? Todos los medicamentos tienen una forma de administración. La interacción con medicamentos y otros alimentos y medicamentos. Las interacciones son supremamente importantes porque las interacciones son las que garantizan la eficacia y efectividad de los medicamentos. La advertencia sobre los efectos adversos, que hay que decir cuáles son, contraindicaciones y sobre todo la importancia de la adherencia a la terapia. Esto en aquellos pacientes crónicos que son responsabilidad de la droguería, porque la función que cumplimos es precisamente apoyar esa adherencia. Pero desafortunadamente la norma hace una excepción, y la tiene que hacer porque, como dije, más o menos el 77% de las droguerías en Colombia no cuentan con personal idóneo. Cuando hablamos de personal idóneo, y algunos me dicen que ellos tienen experiencia, no hablamos de experiencia, hablamos de idoneidad. La idoneidad se hace no solamente con el título académico, se hace principalmente con la actualización permanente. Pero yo no me puedo actualizar si no tengo las bases. Yo no puedo actualizarme en farmacología si no sé qué es farmacología. Por eso la norma dice que tiene que haber un personal idóneo. Pero como también sabe la norma que no lo hay, entonces el mismo decreto 780 del 2016 hace algunas excepciones. Esas excepciones dice claramente cuando la dirección técnica esté a cargo de personas que no ostenten el título de químico farmacéutico regente de farmacia. Y dice que hay unas diferencias. Miren lo que hay. La norma, y lo resalto aquí, aclara qué se puede decir, qué se debe educar al paciente cuando la información está realizada por un QF, un regente de farmacia, o cuando no lo está. Y esa diferencia es la que hace que la dispensación en la droguería sea tan riesgosa, porque ese tipo de dispensación en la droguería puede colocar en riesgo la salud del paciente. ¿Por qué? Porque no se informa de todo. ¿Qué es lo que puede decir a la droguería? Cuando el director técnico no es un regente de farmacia, un químico farmacéutico, solamente puede hablar de las condiciones de almacenamiento, la forma de reconstitución cuando la administración sea vía oral, la medición de la dosis, los cuidados que deben tenerse en la administración del medicamento y la importancia de la adherencia a la terapia. Si lo vemos comparado, pues de 8 puntos, la droguería solamente puede hablar de 5. Y quedan 3 que son muy importantes en un tratamiento.
la interacción con los medicamentos y otros medicamentos no se puede hablar en una droguería cuando el director técnico sea expendedor de drogas, ni las advertencias sobre eventos adversos, ni las contraindicaciones. Imagínense que esta es la base de los medicamentos. Un medicamento no solamente es una sustancia, es sobre todo una sustancia que interactúa con el ser humano. Y al interactuar con el ser humano, pues tiene también unos riesgos asociados a esa interacción. Por eso el llamamiento es y sigue siendo a que los que hoy son técnicos en servicios farmacéuticos se conviertan en regentes de farmacia a través de las diferentes modalidades en 22 universidades que hay en Colombia y que cubren la totalidad del país. O sea, es posible convertirse en técnico, en regente de farmacia. No solamente es posible, es necesario y casi que obligatorio, porque las droguerías mal manejadas, y lo son la mayoría, se pueden convertir en un problema de salud pública. ¿Por qué tenemos que hablar de buenas prácticas? Bueno, las buenas prácticas forman parte del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Y esto dice al respecto el ministerio. Dice, Colombia impulsa una política de seguridad del paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. Eso lo dice el Ministerio de Salud desde el 2008, cuando expidió un documento que se llama Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Miren que nosotros hablamos de seguridad del paciente. La dispensación forma parte de uno de los elementos importantes de la seguridad del paciente, que es el uso adecuado. Para eso la política farmacéutica nacional se basa en 3 pilares importantes: calidad de los productos, de la información de los establecimientos, acceso, que las personas puedan acceder no solamente a los productos, sino también acceder a la farmacia, acceder a la información. Cuando hablo de acceso, por ejemplo, y esto desafortunadamente es común, uno encuentra muchas droguerías que atienden sobre el andén. Ahí se está violentando, se está incumpliendo el acceso de las personas, porque es que hablamos de un sistema de salud. Eso sería tanto como si el médico atendiera enrejado sobre un andén. Yo entiendo algunos temas de seguridad, pero es que si bien usted puede colocar rejas, pues por lo menos deje un espacio para que las personas puedan acceder a la droguería y no atenderlas desde un andén. Les dejo este video para cerrar el área de videos y ya hablamos de lo que continuará en nuestro curso. Bueno, creo que sí. La diferencia es una letra, debe ser lo mismo. Para la tos. Segura. Ay, mire, señora, espere un momentico que ya yo vengo, ¿sí? Espere. Perdón, señor. Esto es lo mismo. Para nada. Uno es para la tos y otro es un laxante. Confíe solo en verdaderos expertos. Esta fue una campaña de las muchas que hizo una cadena venezolana, porque en Venezuela ocurría
Digo ocurría porque ya se ha mejorado mucho gracias a la presencia permanente de farmacéuticos en las droguerías. Ocurría un fenómeno similar al de nosotros hace unos 30 años, y era el hecho de que cualquier persona podía trabajar en droguerías sin ningún tipo de preparación. Eso pues ya cambió, por fortuna, y ya ha aparecido más personal. Colombia todavía tiene una deficiencia con eso, porque como dije, pues la norma es relativamente nueva, y lo que hemos estado haciendo prácticamente durante estos 11 años que lleva la Escuela Latinoamericana de Farmacia, trabajando con Unisalud como plataforma de educación, es permitir que las personas que ya trabajan en droguería puedan acceder con esa experiencia al título de técnico laboral auxiliar en servicios farmacéuticos, que es tan importante porque es la base de lo que hacemos como profesionales del área. Este es un llamado entonces, es la primera parte de este curso, a que comencemos a reflexionar sobre lo que hacemos. Si lo que hacemos es está haciendo una actividad profesional, o si por el contrario lo que estamos haciendo es una actividad de vendedores, porque aquí la interpretación cambia mucho. Y si queremos permanecer en este mercado, que es la preocupación que tienen muchos con la llegada de nuevos competidores, ya no se hace por precio, ya no se compite por precio, ahorita se compite es por profesionalismo, y es que las personas vean en nosotros a los profesionales de la salud. Bueno, como saben, este es un curso que tiene una duración de 4 jueves, el próximo es el 24, el 31 y el 7 finalizamos. Los espero entonces la próxima semana con la segunda parte de buenas prácticas de dispensación. Miraremos la normativa, pero aquí en la próxima clase vamos a observar dos temas muy importantes. ¿Por qué no escuchamos al médico? Que es posiblemente una de las mayores razones por las cuales las personas se automedican. Y ahí entenderemos un poco cómo es que las personas acceden a los medicamentos. Bien, un feliz jueves para todos y que tengan un feliz día.